para escuchar cualquier propuesta sin barreras, porque de eso se trata el diálogo que va a llevarnos a la reconciliación y a la sanación del pueblo. Orlando Hernández se convirtió este sábado en el primer presidente de Honduras en tomar posesión del cargo por segunda vez desde que el país centroamericano regresó a la democracia en 1980. Tomó posesión en el Estadio Nacional de Tegucigalpa en una ceremonia en familia, como muchos describieron el acto en Honduras. Solo asistieron miembros del partido oficialista, elementos del ejército y la policía y representantes del cuerpo diplomático acreditado. Por primera vez no acudieron presidentes ni delegaciones de otros países. Vamos hasta Tegucigalpa con Elvin Sandoval para que nos dé detalles de la ceremonia y el momento tan polarizado que vive Honduras. Mucha gente no se quedó callada, ¿no, Elvin? Así es, Rafael. Buenas tardes. Y fueron los de la alianza opositora que pretendían impedir la toma de posesión del presidente reelecto Juan Orlando Hernández, quienes apenas avanzaron 300 metros del lugar de concentración. La policía y elementos del ejército procedieron a lanzar bombas lacrimógenas, lo que inició una batalla campal en esta zona. Veamos parte, o más bien un poco, de este ambiente que se vivió en las calles de Tegucigalpa esta mañana. Íbamos muy pacíficamente, tranquilamente, muchos ciudadanos. Ellos nos tildan de resistencia, de vándalos, pero no, era la población común y corriente que íbamos a manifestarnos y a oponernos a lo que se consumó el día de hoy, que fue una completa dictadura. Pero el pueblo ha demostrado que va a dar la lucha de una forma constante hasta poder darle vuelta a lo que es esta dictadura, hasta verla caer. La manifestación estuvo liderada por el ex candidato presidencial de la alianza opositora, Salvador Narrala, quien aseguró que no sabe qué va a pasar a partir de este 27 de enero en Honduras, donde tomó posesión Juan Orlando Hernández y no él, que se considera vencedor de las pasadas elecciones. Escuchemos lo que decía. No lo sé, porque las masas humanas son incontrolables. Y la ingobernabilidad, o sea, un presidente para que todo vaya tranquilo necesita contar con el apoyo popular y él no tiene el apoyo del 80%. Entonces en Honduras, si los organismos internacionales quieren que aquí haya paz, tienen que llamar a nuevas elecciones. No me van a nombrar a mí presidente porque no lo pueden hacer, pero sí pueden llamar a nuevas elecciones. Mientras en las calles el ambiente era de enfrentamiento, en el Estadio Nacional el presidente Juan Orlando Hernández recibió la banda presidencial de su reelección entre sus seguidores y representantes del cuerpo diplomático. 5 anillos de seguridad por elementos de la policía y del ejército custodiaban las instalaciones deportivas durante el desarrollo del evento. Algunos de los seguidores del mandatario que asistieron a la toma de posesión se refirieron así sobre esta reelección. A pesar de que nos amenazaban de que no iba a ser posible la toma del presidente, yo creo que fue un éxito. Yo creo que vamos contentos y tenemos presidente por 4 años más. El pueblo es lo que quiere, una paz para Honduras y apoyando a nuestro presidente. En su discurso inaugural, el presidente Juan Orlando Hernández abrió de varios temas, pero hizo de nuevo un llamado al diálogo entre todos los sectores sociales para solventar la crisis que tiene a los de la oposición en la calle. Escuchemos lo que decía. Estamos listos para escuchar cualquier propuesta sin barreras, porque de eso se trata el diálogo que va a llevarnos a la reconciliación y a la sanación del pueblo hondureño. Vamos a crear hoy mismo la fuerza de tarea para la generación de empleo y oportunidades que de inmediato proceda a coordinar las acciones para maximizar la creación de empleos en el país a través de los programas existentes y con nuevas iniciativas.
Rafael, ahora la pregunta que se hacen muchos expertos es si el mandatario Juan Orlando Hernández podrá gobernar Honduras en medio de esta crisis que vive el país y que cual quiere resolver con un diálogo al que la oposición se opone porque dice que las pasadas elecciones fueron fraudulentas y que el que ganó las mismas fue el ingeniero Salvador Nasralla. Sí, dos cosas que me llaman la atención, Elvin. Vimos a un Salvador Nasralla mucho más tranquilo, me atrevería a decir incluso conciliador en las declaraciones que acabamos de escuchar. Y la otra cuestión que te quería preguntar es, ¿qué fue lo que pasó en otras partes del país? Hemos visto protestas también en San Pedro Sula. ¿Qué fue lo que pasó este sábado? Así es. Bueno, en el caso de Nasralla sí, estaba muy relajado. Yo creo que al final él, pues, lo que pensó es que seguirá su lucha en las calles y ver si se da pues un diálogo con el árbitro internacional que ellos están solicitando, y las protestas van a seguir, y pues no solamente en Tegucigalpa, en otras ciudades del país se dieron desde pues anoche, continuaron hoy, y según la oposición de la alianza, estas van a continuar en los próximos días, Rafa. Muy bien, Juan Orlando Hernández como presidente de Honduras, y lo que esto representa para la democracia del país centroamericano. Para analizar el tema, quiero presentarles a mi siguiente invitado. Le doy la bienvenida a Rolando Sierra, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Honduras. Bienvenido, Rolando, a Mirador Mundial. Gracias por estar con nosotros. Para empezar, quiero preguntarte lo siguiente. Han muerto más de 30 personas en protestas contra la reelección de Juan Orlando Hernández desde el 26 de noviembre, el día de las elecciones calificadas de fraudulentas por la oposición. Con base en este número de muertos, esta es una crisis peor que la del golpe de 2009 contra Manuel Zelaya, cuando 20 personas perdieron la vida. ¿Hasta dónde va a llegar, Rolando, esta situación de polarización en Honduras? Sí, muy buenas tardes, Rafael. Creo que estamos en una situación de una crisis continuada desde el año 2009 y que más bien ha venido en un proceso de profundización, sobre todo especialmente porque el país, la sociedad y la clase política no ha asumido una serie de cambios en diferentes órdenes, pero sobre todo cambios en el orden político electoral, que eran necesarios en función de ir sentando bases para recuperar Honduras de la situación crítica de crisis. Entonces estamos en una crisis crónica, en una crisis continuada, y de no asumir y buscar las mejores respuestas y las mejores salidas de parte de la clase política y especialmente del gobernante Juan Orlando Hernández realmente en un diálogo profundo con todos los actores sociopolíticos del país, la crisis continuará, y es una crisis que está, como muy bien lo planteaba, realmente teniendo una situación de violación de los derechos humanos y de muerte para muchos hondureños y hondureñas, y en este sentido Honduras tiene que retomar una senda en función de fortalecer su democracia y de buscar una salida a esta situación de crisis continuada. Entonces, Rolando, si te entiendo bien, lo que me dices es que la democracia en Honduras nunca se recuperó del todo después del golpe de Estado de 2009. ¿Sigue débil? Bueno, de hecho, los diferentes estudios sobre la democracia en Honduras y los diferentes estudios de opinión, como el Barómetro de las Américas, el Latinobarómetros, los estudios aquí internos de CESPAD y otras organizaciones, lo que reflejan es que la ciudadanía seguía teniendo, al analizar, digamos, el proceso de consolidación a la democracia, las bases especialmente de confianza en las instituciones democráticas, las bases son sumamente débiles. El respeto al Estado de Derecho, a la legalidad, también sumamente débil, unido a situaciones si bien ha habido de pluralismo y de apertura política, no obstante, los niveles de desconfianza en la institucionalidad democrática son sumamente bajos, con lo cual Honduras no logra en ese sentido consolidar una democracia, aparte de las condiciones socioeconómicas. Un país con altos niveles de pobreza y desigualdad social, esto debilita también las bases socioeconómicas de la democracia. Si bien Honduras logró continuar los procesos electorales después del 2009, no obstante, la democracia no se consolida como tal, y vemos justamente
estas situaciones de crisis en donde no se ha generado una gobernabilidad democrática, es decir, una gobernabilidad con capacidad de gestión de los conflictos, con capacidad de resolución de los conflictos, una gobernabilidad con reglas claras de juego. Rolando, estamos hablando de unas elecciones en las que ganó Juan Orlando Hernández por una diferencia de 1,5 puntos, después de un retraso de 36 horas en la recuenta, una elección que para muchos en Honduras no debería haber tenido a Hernández como candidato porque la Constitución prohíbe la reelección. Y bueno, ya ni mencionemos siquiera que los observadores de la OEA detallaron irregularidades y deficiencias. Pero en base a esta situación, ¿a qué crees que se debe que tanto Estados Unidos como la Unión Europea hayan validado ya la reelección de Juan Orlando Hernández? ¿Tiene que ver la permanencia de los 500 soldados más o menos estadounidenses que hay en la base aérea Soto Cano? ¿Y tiene que ver quizá con el hecho de que Hernández es un conservador que coopera siempre con Estados Unidos? Bueno, esta es una de las principales hipótesis que hay respecto a esto. Lo cierto es que la comunidad internacional creo que no estudió con suficiente profundidad, digamos, el caso de Honduras, y creo que hay el temor también un poco a gobiernos de izquierda y a situaciones que pudieran ser similares, digamos, a los gobiernos especialmente de Sudamérica, como el caso de Venezuela, de Bolivia, entre otros, y luego en esta visión, digamos, de que Honduras también geopolíticamente es un país sumamente importante, está en el centro de América, el centro de Centroamérica, y de esto de una u otra manera ha influido, digamos, en el reconocimiento, digamos, del gobierno, aun cuando las condiciones que se dieron de las elecciones de bajos niveles de confianza, y precisamente este es el principal desafío que se le impone al gobierno de Juan Orlando Hernández, es cómo logra una legitimidad, digamos. Bien, Rolando Sierra. Gracias. Rolando Sierra, director de la Facultad